Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, sintiendo esa energía que nos une en este espacio dedicado a desgranar las historias que nos emocionan y nos hacen reflexionar. Hoy, como pueden ver en el título que ha capturado su atención, nos enfrentamos a una noticia que ha resonado con la fuerza de un terremoto en el universo del espectáculo. Una noticia que ha dejado a muchos con la boca abierta en un gesto de incredulidad y a otros con un nudo en la garganta, presintiendo la tristeza que a menudo acompaña a los finales. Estamos hablando, por supuesto, de la impactante noticia que involucra a Hande y Kerem, y sí, la fecha que marca este hito es el asterisco 25 de noviembre de 2025. Prepárense porque esta historia es de esas que trascienden fronteras, que dan la vuelta al mundo y nos invitan a meditar sobre la compleja danza del amor, la vorágine de la fama y las decisiones que, a veces con dolor, marcan un antes y un después en nuestras vidas. Antes de sumergirnos de lleno en los detalles de esta noticia que nos ha dejado atónitos, que nos ha hecho replantearnos muchas cosas, quiero recordarles algo súper importante, un gesto que nos permite seguir construyendo esta comunidad. Si aún no están suscritos a nuestro canal, si son nuevos por aquí o si se les ha pasado por alto, este es el momento perfecto para unirse a nuestra familia. Denle con ganas a ese botón rojo de asterisco suscripción y, fundamental, activen la asterisco campanita de notificaciones con un toque para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. Créanme, estamos cocinando muchas sorpresas, contenidos jugosos y análisis profundos que no querrán perderse por nada del mundo. La noticia, mis queridos seguidores y apasionados del mundo del entretenimiento, es una que nos llega como un golpe sorpresivo, una revelación que desmantela la imagen idílica que muchos habíamos construido. Hande y Kerem, esa pareja que tantos admirábamos, que se convirtió en un estandarte del romance moderno, de la conexión genuina y de esa química que trasciende la pantalla, ha decidido tomar un camino, asterisco diferente. Sí, amigos, han decidido asterisco separarse. Y no se trata de un rumor fugaz que se desvanece con el viento, no es una especulación pasajera alimentada por la maraña de las redes sociales. Esto es algo asterisco oficial, algo que ellos mismos, con valentía y madurez, han comunicado, y que ha sido corroborado por un sinfín de fuentes cercanas y medios de comunicación especializados que siguen de cerca cada movimiento en la industria del entretenimiento. La fecha del 25 de noviembre de 2025 se erige como un punto de inflexión, un antes y un después para esta pareja, y sin duda, para una legión de sus fans que lo seguían con tanto cariño, admiración y esperanza en su historia. Cuando hablamos de Hande y Kerem, no nos referimos a dos figuras cualquiera. Estamos hablando de dos estrellas que han logrado conquistar un sinfín de corazones, no solo en su natal Turquía, sino a una escala verdaderamente asterisco internacional. Su química en pantalla, esa chispa innegable, especialmente en esa serie que los catapultó a la fama mundial, fue tan palpable, tan electrizante, tan auténtica, que logró traspasar la barrera de la ficción para convertirse en una historia de amor en la vida real. Muchos de nosotros crecimos viéndolos juntos, suspirando con cada una de sus escenas compartidas, imaginando un futuro brillante y eterno para ellos. Y es precisamente por la magnitud de esa conexión que la admiramos, por lo que esta noticia nos impacta con tanta fuerza. No es simplemente el fin de una relación, es para muchos de sus seguidores el fin de una era, la confirmación de que a veces, incluso las historias que parecen sacadas de un cuento de hadas, de esas que nos hacen creer en el amor eterno, llegan a su fin. Las razones exactas de esta separación, como suele suceder en estos casos tan expuestos mediáticamente, no son del todo claras y están envueltas en un halo de misterio deliberado. Los comunicados oficiales, tanto emitidos por Hande como por Kerem, han sido ejemplarmente asterisco respetuosos y escuetos. Han optado por un lenguaje medido, hablando de diferencias irreconciliables y de la necesidad, mutua y dolorosa, de seguir caminos separados. Han hecho hincapié en el asterisco cariño y el respeto mutuo que aún se profesan, y han lanzado un ruego encarecido por asterisco privacidad en este momento tan delicado y vulnerable para ellos. Sin embargo, y esto es un hecho ineludible, cuando dos personas de esta magnitud pública toman una decisión tan trascendental, una que afecta no solo sus vidas sino también la percepción de miles de personas, la asterisco especulación se vuelve una fuerza imparable. Los rumores, como siempre en estos casos, han volado a la velocidad del rayo y con la intensidad de una tormenta. Algunas voces apuntan directamente a las asterisco presiones insostenibles de la fama. El ojo público constante, las agendas de trabajo que los mantenían separados durante largos periodos, la imposibilidad de vivir una relación en la normalidad y la intimidad que cualquier pareja merece.
Otros sugieren que quizás con el paso del tiempo, las individualidades de cada uno, sus sueños y ambiciones, han evolucionado en direcciones distintas, llevándolos a la dolorosa conclusión de que sus proyectos de vida, sus aspiraciones personales más profundas, ya no se alinean de la manera que solían hacerlo. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad, tan humana y a veces trágica, de que, como en cualquier relación, simplemente hayan llegado a un punto en el que el amor romántico, ese que los unió con tanta fuerza, se ha transformado en otra cosa, o quizás, lamentablemente, se ha desvanecido, dejando tras de sí solo el eco de lo que fue. Es crucial, y quiero recalcar esto con la mayor claridad posible, que recordemos que a pesar de su estrellato, de ser figuras públicas aclamadas y seguidas por millones, Hande y Kerem son, ante todo, personas. Tienen sus propias vidas, sus propios sentimientos, sus propias alegrías y sus propias luchas internas. Lo que vemos en pantalla, esa magia que nos cautiva, lo que leemos en las redes sociales, es solo una faceta de su compleja realidad. Detrás de las cámaras, lejos de los flashes cegadores y las alfombras rojas, hay seres humanos que experimentan el amor, la dicha, la melancolía y la decepción, exactamente igual que cualquiera de nosotros. Y aunque sea un pensamiento difícil de aceptar para sus admiradores más acérrimos, a veces, las relaciones simplemente no funcionan, sin importar cuán perfectas o idílicas parezcan desde la perspectiva externa. Si analizamos un poco el contexto de sus deslumbrantes carreras, vemos un panorama de éxito meteórico. Hande Erçel, conocida por su carisma arrollador y su innegable talento actoral, ha logrado consolidarse como una de las actrices más reconocidas y cotizadas de Turquía, con proyectos que la han llevado a conquistar audiencias en todos los rincones del planeta. Kerem Bürsin, por su parte, también ha experimentado un crecimiento exponencial, ganándose un lugar privilegiado en el corazón de los fans con su personalidad magnética y su absoluta dedicación a su arte. Trabajar juntos, compartir un éxito tan descomunal, puede ser una experiencia maravillosamente enriquecedora, pero también puede generar una presión inmensa y abrumadora. La constante atención mediática, el escrutinio implacable, la presión por mantener una imagen pública intachable, y la casi imposibilidad de disfrutar de una relación en la privacidad que toda pareja necesita, son factores que pueden desgastar incluso a la unión más sólida y aparentemente invulnerable. Hemos sido testigos de innumerables parejas de Hollywood, de Bollywood, e incluso dentro de la propia industria turca, que han pasado por situaciones dolorosamente similares. El escrutinio público es, sencillamente, implacable. Cada paso que dan, cada publicación en sus perfiles de redes sociales, cada aparición en eventos públicos, es analizado con lupa, diseccionado y sometido a un juicio constante por parte de la audiencia. Y cuando las cosas no marchan bien, cuando surgen dificultades, la presión se multiplica exponencialmente. Es muy plausible que Hande y Kerem, al ser tan jóvenes y al haber alcanzado la fama de forma tan repentina y vertiginosa, hayan luchado incansablemente por encontrar un equilibrio sostenible entre su vida personal, su espacio íntimo y sus exigentes vidas profesionales. Ahora, una pregunta que resuena en la mente de muchos es, ¿qué significa esto para sus proyectos futuros? Es una interrogante que flota en el aire. ¿Seguirán trabajando juntos en futuras producciones profesionales? ¿Existirá incomodidad o tensión en los sets de rodaje si sus caminos vuelven a cruzarse? Por ahora, la información al respecto es prácticamente inexistente, y cualquier intento de predecirlo sería pura especulación. Lo más probable es que en el ámbito profesional, ambos intenten mantener una relación cordial y colaborativa, si es que sus carreras los llevan a coincidir nuevamente en alguna producción. Sin embargo, en el plano personal, tendrán que embarcarse en la desafiante tarea de reconstruir sus vidas por separado, de sanar y de seguir adelante. Las redes sociales, como era de esperar, se han convertido en un hervidero de reacciones, un torbellino de emociones y opiniones. Hemos visto una cascada de mensajes de apoyo incondicional, de profunda tristeza, de sincera comprensión, pero también, inevitablemente, algunas críticas mordaces y juicios precipitados. Es completamente natural que los fans se sientan decepcionados, especialmente aquellos que se habían ilusionado profundamente con su historia de amor, que la habían adoptado como propia y habían soñado con un final feliz de cuento. Pero es fundamental, vital, que recordemos algo esencial, no conocemos todos los detalles. La verdad absoluta, la complejidad de su relación y las razones que los han llevado a este punto, residen únicamente en ellos dos. La fecha del 25 de noviembre de 2025 quedará, sin duda, grabada en la historia de sus carreras, en el imaginario colectivo de sus seguidores y en la memoria de aquellos que han seguido su trayectoria.
Es un recordatorio poderoso, a veces doloroso, de que las relaciones humanas, incluso las más admiradas y aparentemente sólidas, son intrínsecamente complejas y pueden tener finales inesperados y agridulces. Es a la vez una oportunidad para la reflexión profunda sobre la naturaleza esquiva del amor, la doble cara de la fama y las decisiones trascendentales que, en un momento u otro de nuestras vidas, nos vemos obligados a tomar. Podemos imaginar, aunque sea de forma remota, el dolor y la tristeza que deben estar sintiendo en este preciso instante. Separarse de alguien con quien se ha compartido tanto, con quien se ha construido una historia de vida, nunca es un camino fácil. Y más aún cuando esa historia ha sido pública, ha sido admirada por millones y ha sido objeto de tanta esperanza e ilusión. Han demostrado una gran valentía al tomar esta decisión, al comunicarse de manera transparente, aunque escueta, y al solicitar el respeto que merecen en su proceso de duelo y reajuste. ¿Qué podemos aprender de esta noticia, más allá de la conmoción inicial? Quizás que la autenticidad es una cualidad invaluable. Que es fundamental construir relaciones sólidas, verdaderas, basadas en una comunicación honesta, en una comprensión profunda y en un respeto mutuo inquebrantable, tanto en el ámbito privado como en el público. Que la fama, esa meta ansiada por muchos, puede ser un arma de doble filo, capaz de elevarte a las alturas más inimaginables, pero también capaz de ejercer una presión insostenible sobre tus relaciones personales más íntimas. Es un momento para enviarles desde la distancia, energía positiva, para desearles lo mejor en sus respectivos caminos individuales. Ande y Kerem son artistas talentosos, personas valiosas y estoy convencido, ambos seguirán cosechando éxitos en sus carreras y, lo más importante, encontrarán la felicidad en sus vidas futuras. Sus trayectorias profesionales están lejos de haber llegado a su fin, y sus vidas, aunque ahora tomen rumbos distintos, seguirán indudablemente llenas de nuevas oportunidades y experiencias. La noticia de la separación de Ande y Kerem, que se hizo pública el 25 de noviembre de 2025, es, sin lugar a dudas, una de las más sorprendentes y resonantes del año. Ha sacudido los cimientos de la industria del entretenimiento y ha generado un debate apasionado y una profunda reflexión en todos los rincones donde sus historias y sus personajes han logrado tocar corazones. Hemos intentado analizar esta noticia desde diversas perspectivas, considerando el impacto innegable de la fama, las presiones inherentes a la industria del entretenimiento y la complejidad, a menudo dolorosa, de las relaciones humanas. Lo que queda claro, más allá de las circunstancias específicas, es que a pesar de la distancia que ahora los separa, su legado artístico y el recuerdo de su historia de amor perdurarán en la memoria de sus fans. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos compartido la impactante noticia de la separación de Ande y Kerem, una noticia que sin duda ha provocado que muchos de ustedes se detengan a pensar y a sentir. Hemos explorado las posibles razones detrás de esta difícil decisión, la influencia omnipresente de la fama y la crucial importancia de la privacidad en momentos tan delicados y vulnerables. Hemos reafirmado la idea de que, a pesar de ser figuras públicas de renombre mundial, son seres humanos que merecen nuestro respeto y comprensión en este momento de transición. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su tiempo, su atención y su conexión con nuestro contenido significan muchísimo para nosotros. Me encantaría, sinceramente, saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Les tomó por sorpresa? ¿Qué opinan sobre el impacto de la fama en las relaciones amorosas? ¿Cómo creen que deberían afrontar esta situación? Déjenme sus reflexiones, sus opiniones y sus preguntas aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir de forma constructiva. Sus opiniones son increíblemente valiosas para nuestra comunidad. Y antes de despedirme les recuerdo una vez más, si aún no lo han hecho, si esta es su primera vez por aquí o si se les ha pasado, por favor, denle un gran me gusta a este vídeo si les pareció interesante y útil. Compártanlo con sus amigos, familiares o cualquier persona que pueda estar interesada en esta noticia o en nuestras reflexiones. Y por supuesto, si todavía no están suscritos, este es el momento perfecto para unirse a nosotros. Denle a ese botón rojo de suscripción y no olviden, activen la campanita para que estén al tanto de cada uno de nuestros próximos vídeos, llenos de noticias, análisis, y sobre todo, mucha pasión por el fascinante mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades, más análisis profundos y, como siempre, con la misma dedicación y pasión por el universo que tanto nos apasiona.
Hasta la próxima.